Buenas tardes con todos, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Sí, sí, buen Buenas día. tardes, ingeniero, sí. Inge. Inge, sí. Perfecto. Bueno, vamos a empezar con la lista. A ver, está Sebastián Almeida. Buenos días, Inge. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, días. Día también. Está José Luis Andrade. Presente. Manolo Atariguana. Presente, Inge. Juan David Valareso. Presente. Estefanía Benítez. Presente, Inge. Javier Boada. Presente. Christopher Capello. Presente, Inge. Gustavo Cárdenas. Presente, Inge. Roger Chamorro. Presente, Inge. Laura Chiriboga. Presente, Inge. C. Dávila. Presente, Inge. Sofía Donoso. Presente. David Garzón. Presente. Bernardo Marina. Presente, Inge. Natasha Mejía. Presente, ingeniero. Franco Molina. Presente, Inge. Luis Molina. Presente, Inge. Iván Paredes. Presente, Inge. Jessica Peñafiel. Presente, Inge. Jason Quimbita. Presente, Inge. Perdón, me salté. Carlos Plaño. Presente, Inge. Luis Rojas. Presente, Inge. Shirley Ruiz. Presente, Inge. Juan Sebastián Ruiz. Presente. Daniela Vélez. Daniela, la única que falta. Bien. Perfecto, entonces. Antes de seguir, nada más, no se olviden, creo que me olvidé de hacer hincapié en las tutorías, ¿no es cierto? Ya saben cómo se manejan las tutorías. Y la idea es que por lo menos se generen un par de tutorías por cada bimestre. En el esquema en línea, lo que estábamos haciendo el anterior semestre era que me contactan en grupos pequeños. Me solían contactar en grupos de 6 personas, de 4 personas, para generar tutorías acerca de cualquier duda que tengan. En algunos casos hacíamos algún ejercicio, explicábamos conceptos y cosas así. Si es que quieren organizar una tutoría para todo el curso, igual, es cuestión de organizarse. Shirley, que estaba representándoles, tendría que avisarme y ahí nos organizamos para el tiempo. Entonces, como saben, las tutorías no son obligatorias, pero se les un poco motiva a que utilicen como herramienta las tutorías para mejorar las notas, para resolver cualquier problema que tengan en la materia, etcétera, etcétera. Entonces, no se olviden de eso realmente. Los tutores de acompañamiento, ellos les van a presionar, se supone, otra vez, porque el semestre pasado, como fue tan atípico, se quedó un poco en el aire eso, pero van a generar presión para que ustedes busquen esas tutorías. No se olviden, no me mandaron todavía los grupos que tenían que definir. Chile tenía que mandarme. Por favor, no se olviden de eso. De acuerdo. Ya, entonces vamos a continuar un poco con la materia. Yo sé que esta parte es un poco tediosa, pero vale la pena que queden claras todas los componentes legales de lo que es el aprovechamiento del agua en el país. Entonces, parece que nos quedamos aquí. Estamos viendo la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua. Como dijimos, se generó en el 2014. Y en esencia, bueno, esta ya la acabamos de ver. Si recuerdan todo lo que compone lo que es la provisión de agua potable y todo lo que compone el alcantarillado sanitario y pluvial. Hablamos que aquí en Quito no hay
una separación entre alcantarillado sanitario y pluvial, lo que vuelve que sea un poco problemático lo que es el tratamiento de aguas. Entonces en Quito no tenemos un tratamiento de aguas de buena calidad, solo hay una planta de tratamiento que se encuentra en el sur, en Quitumbe. Hay un proyecto, hay dos proyectos, pero hay uno que es muy grande, pero en realidad, según mi criterio, no es un proyecto que sea óptimo para la ciudad por cómo se manejan de por sí los aguas servidas. Entonces tenemos otro artículo. El artículo 43 nos habla de las juntas administradoras de agua potable, que en esencia van a ser organizaciones comunitarias, sin fines de lucro, para cuando las comunidades se hagan cargo de lo que es la prestación de servicios de agua potable. Realmente esto se va a enfocar un poco a zonas más remotas, zonas rurales, y en muchos casos son organizaciones que también utilizan el agua para riego. Entonces, cuando hablamos de riego, en muchos casos no conviene generar la potabilización, sino más bien un tratamiento simple para que el agua pueda ser aprovechada como riego. De ahí, si del dicho al hecho, aquí en Ecuador hay mucha holgura, podríamos decirlo así, porque, por ejemplo, si ustedes se van a las comunidades en el oriente o en la parte central del país, van a ver que no existe un buen control, no existe una buena previsión y un buen manejo de lo que es el agua, tanto el agua potable como el agua que se utiliza para riego, llegando en muchos casos a utilizar agua para riego, por ejemplo, de ríos donde están las descargas de aguas servidas. Entonces, si ustedes utilizan el agua que está con aguas servidas para riego, puede volverse un problema sanitario, un problema peligroso, un problema que atente contra la salud de la gente que consuma esos productos. Entonces, tengan en cuenta, aquí en Ecuador se ven muchas cosas de ese tipo. Entonces, hay que enfocarse un poco más en lo que es el control para evitar que se siga produciendo eso. Por otro lado, nos dice que en el cantón donde el gobierno autónomo descentralizado tienen claro, ¿no es cierto?, los GATS, se habla de una descentralización, es una descentralización entre comillas. ¿Por qué digo entre comillas? Porque algunos GATS no son autosostenibles, ¿sí? Es uno de los problemas que se generó cuando se convirtieron todas las municipalidades y prefecturas en lo que son gobiernos autónomos descentralizados. Por un lado tienen sus propios presupuestos, perfecto, pero igual necesitan del presupuesto general del Estado, entonces generan problemas como los de ahorita, en donde estaban reclamando su presupuesto. ¿Por qué? Porque hay muchas poblaciones que no son sostenibles, entonces se vuelve muy caro su manejo. Entonces, los gobiernos autónomos descentralizados están a cargo de manejar lo que son servicios. Por ejemplo, los GATS tienen que manejar el agua potable, tienen que manejar el transporte, etcétera, etcétera. Entonces, claro, para una población grande, para un GAT importante, es muy bueno porque ellos se hacen cargo de todos sus servicios, pero si nos vamos a cantones pequeñitos, ellos tienen que hacerse cargo del agua potable, por eso dice de manera directa, o a través de una empresa pública como la de Quito, ¿cierto? En cambio, ¿cuál es el problema con una empresa como la de Quito? Que a ratos creen que ellos pueden funcionar como una entidad privada. Y es peligroso porque, claro, no se rigen a todas las condiciones que se rigen en el resto de empresas públicas. Entonces son ciertos problemas que se dan en nuestro país. Entonces tengan en cuenta, un gobierno pequeño que tenga que hacerse cargo del agua potable va a tener que tener ingenieros especializados en agua potable, ingenieros en transporte. Entonces se vuelve un poco complejo ese manejo. Entonces hay que tenerlo en cuenta, es una de las desventajas que tiene este manejo propuesto dentro de esta ley de recursos hídricos. Entonces, si ven, habla que los servicios que por ley le corresponden. Entonces, todos los GATS tienen que hacerse cargo de sus servicios y dice que no se puede constituir juntas administradoras de agua potable y saneamiento. En esencia, toda la responsabilidad va para el gobierno autónomo descentralizado. Pues como les digo, es bueno en algunos casos, pero en otros puede ser muy complicado, que además engloba, genera que crezca demasiado el presupuesto de eso.
de los gobiernos autónomos descentralizados. Imagínense, hay cantones que tienen poblaciones de 10.000, 20.000 habitantes, que tengan que hacerse cargo de todo, se vuelve una tontería, por así decirlo. Entonces es uno de los vacíos que se generan en estas leyes. Por otro lado, tenemos el artículo 57 que nos habla del derecho humano al agua. El derecho humano al agua es el derecho que tienen todas las personas a disponer de agua limpia. O sea, en esencia, en Ecuador ya es un derecho que la gente cuente con agua limpia. Nos habla de agua suficiente, salubre, sería potable, ¿no es cierto? Aceptable, queda un poquito en el aire lo de aceptable. En esencia, debería enfocarse a cumplir los parámetros establecidos tanto por todas las normativas que hemos ido viendo como por el Código Ecuatoriano de la Construcción. Accesible, de fácil acceso y asequible, pagable para el uso personal doméstico. En cantidad, calidad, continuidad y cobertura. ¿Creen que esto se cumple? Aquí en el Ecuador no, y hay muchas zonas rurales sobre todo que no tienen todavía este tipo de derecho humano. Exacto, sí, en muchas zonas rurales aquí no se cumple. Realmente es difícil que se cumpla en muchas zonas rurales, ¿no es cierto? Que no cuentan ni siquiera con plantas potabilizadoras. Entonces, como les dije, del dicho al hecho aquí en Ecuador hay mucha distancia, mucha holgura. El agua suficiente es algo que habría que tener en cuenta, como les dije, ¿no? Y como deben haber visto en hidrología. El agua aquí en Ecuador es suficiente porque contamos con un montonal de agua. Hablamos la anterior clase, ¿no es cierto? Promedio mundial está alrededor de 1.700 metros cúbicos por habitante por día. Aquí en Ecuador tenemos alrededor, creo que es 8.400 metros cúbicos por habitante por día. Entonces tenemos un montón de agua. ¿Es que el agua sea suficiente? Sí, muy fácil. El problema es que va a llegar un punto en donde, aunque sea suficiente, esta agua no va a ser de buena calidad. ¿Por qué? Porque nuestras plantas de tratamiento son básicas. En muchas poblaciones el tratamiento es muy básico. Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos con una política, hablando de una política más bien como una cultura, en la que no cuidamos del agua. Si ustedes se van, les hablaba en la anterior clase de las dotaciones del consumo del agua. De lo que establece la norma colombiana a lo que establece la norma ecuatoriana, ya hablamos, ¿no es cierto? La colombiana dice 125, la ecuatoriana para Quito 160. La realidad de Quito es alrededor de 200, diría yo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí la gente no tiene una cultura del cuidado del agua. ¿Qué sucede? Ustedes simplemente pongámonos a realizar casos puntuales. Todas las lubricadoras, bajo ley, tienen que disponer sus desechos con empresas que son especializadas y avaladas para tratar el aceite quemado. ¿Qué hace la mayoría de lubricadoras? No importa un pepino. La mayoría de lubricadoras lavan los vehículos al lado donde cambian el aceite. Y si ustedes solo se ponen a chequear, los pisos están llenos del aceite que chorrea, etcétera, etcétera. Y toda esa agua va, cuando se lava el carro, al desagüe. Entonces, como vimos que aquí no se trata el agua, eso termina en el río. Entonces, la falta de cultura ecuatoriana nos puede llevar, aunque tengamos mucha agua, a tener problemas a futuro con lo que es la calidad del agua que tenemos. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Lo mismo, se utilizan pesticidas, se utilizan químicos en la agricultura, no existe un control real acerca de lo que se utiliza, y eso les digo de primera mano. Por ejemplo, alguna vez en un proyecto de riego en la zona de cerca a Baños, me fue el nombre, pero bueno,
cerca a Baños, era un proyecto de riego de, como que de 20 o 30 hectáreas. Entonces, ahí la gente utilizaba como fumigadores y pesticidas todo lo que les ofrece. Inclusive hasta en algunos casos utilizaban plomo para evitar pestes. Entonces, el plomo puede ser muy peligroso para los seres humanos. Es un químico que ya fue prohibido porque antes se colocaba hasta en la pintura, pero debido a los peligros que se genera al ser humano, puede generarnos cáncer, puede generarnos problemas graves en los riñones, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces todo eso que se utiliza sin mayor control termina en el río. Entonces hay que tener un poco de conciencia ecológica dentro del país, buscar una mejora en ese caso para evitar que nuestras fuentes, que aunque son bastante amplias, bastante grandes, se puede llegar a tener un problema más por la mala calidad. Si ustedes dividen el Ecuador en dos, que lo deben haber visto, ¿no es cierto? Más o menos así es el Ecuador. Tienen la vertiente del Amazonas y la vertiente del Pacífico. Si ustedes analizaban la vertiente del Amazonas, la población de la zona oriental del Ecuador tenía alrededor de 55.000 litros por habitante por día. Y la zona del Pacífico tendría alrededor, me parece que de 4.000. Entonces, si ven que si ya vemos nosotros donde estamos viviendo la mayoría de ecuatorianos en la zona de la costa y de la sierra, ya no tenemos 8.000 litros por habitante por día, solo tenemos 4.000. Y si a eso le sumamos toda la contaminación que estamos generando, se vuelve ya un problema que no parece muy lejano. Entonces hay que tener en cuenta y hay que buscar que estas leyes, aunque parecen y suenan muy bonitas escritas, que se cumplan. Entonces, claro, nos habla de fuentes de agua salubre, pero realmente ¿cuántas son salubres? ¿Cuál es la calidad del agua en los ríos? La calidad del agua en los ríos de aquí es demasiado mala. No existen tratamientos, no existe control. Entonces, un claro ejemplo es el río Machángara. Me parece que ya van como 10 años con el plan para salvarle al río Machángara y hasta ahora no existe nada concreto. Entonces, tengan en cuenta la calidad del agua aquí en Ecuador. Por otro lado, nos dice que también forma parte del derecho que hemos conversado el acceso al saneamiento ambiental. ¿Cuál es el saneamiento ambiental? Alcantarillado, tratamiento de agua. Alcantarillado no existe en todo lado. Tratamiento de agua, peor. Ni siquiera aquí en Quito tenemos un tratamiento decente del agua. Nos habla de la dignidad humana, nuevamente, del dicho al hecho. La salud, lo mismo. Eviten la contaminación. Imagínense esto, en función de todo lo que hemos conversado. ¿Qué creen de este pequeño comentario? Evite la contaminación. ¿Qué me dicen ustedes? Sofía. Sí, Inge. ¿Cuál sería tu comentario con esta última parte? Con el que soy un poco de bulla. Con la última parte que tenemos acerca de la ley de recursos hídricos. En cuanto al artículo o Que es que no estoy le entiendo leyendo. bien su pregunta. No, claro, pero es que no le entiendo si es en cuanto a mi opinión o en cuanto al artículo. Las dos cosas, tu opinión y en cuanto al artículo. O sea, en cuanto al artículo, yo creo que tal vez existe un poco de vacíos legales, por eso es que no se cumple muy bien con este artículo, puesto que hay una gran deficiencia en el país sobre la contaminación. Entonces, ¿Cuál a mí sería un me... vacío legal? Vacío legal podría ser en la forma en que se debe hacer cumplir este artículo. Puede que en la Constitución esté bien definido, pero la forma en que se le hace cumplir no está.
bien estipulado. A ver, dame un ejemplo de lo que me acabas de comentar. No sé, por ejemplo, bueno, déjeme pensar. Muy bien. No En sé, cuanto la al forma en que cumplimiento, a ver, disculpe. ¿quién debería como que hacer cumplir esto? Me dices que hay un vacío legal para hacer Claro. cumplir esto. No sé, tal vez las autoridades no son muy eficientes, digamos, hasta en las empresas, en la forma en que se va a retomar, o sea, uno utiliza los recursos y no son tan, o sea, no son sostenibles. ¿En qué forma no serían sostenibles? Que no se aproveche bien los recursos, porque cuando se aprovecha y no, al momento en que regresa a la naturaleza, existe bastante contaminación. Bueno, la sostenibilidad ahí habría que ver. ¿Cuál sería un concepto de sostenibilidad dentro de esta conversación? A ver, un concepto de sostenibilidad. No sé, podría ser utilizar de una buena forma los recursos que existen en el planeta para el bien de la comunidad socioeconómico. Pero, por ejemplo, en los ríos no se regresa bien esa agua, se descarga directamente. Ya, bueno, un poco por ahí, podemos empezar por el concepto de sostenibilidad. Hay un montón de conceptos de sostenibilidad. Al principio se hablaba de sustentabilidad. No sé si recuerdan, varios años antes se hablaba más de la sustentabilidad, que era enfocado más a la naturaleza. ¿Perdón? No, o sea que antes era, pero ahora eso se cambió, o sea, eso se eliminó esa palabra, sí, sí, es verdad. Exacto. Antes se hablaba de la sustentabilidad, que era un concepto que empezó a crecer a lo salvaje, podríamos decir. Todo el mundo hablaba de sustentabilidad, pero nadie sabía a qué se refería. Y después se generó el concepto de sostenibilidad, que es un concepto bastante global. Hay varias formas o varias percepciones de este concepto, pero a lo que se llegó, podríamos hablar de una especie de acuerdo, desde el punto de vista ya nuestro, a que nosotros proveamos, utilicemos más bien sería, utilicemos los recursos que tenemos a nuestra disposición para satisfacer las necesidades de la población. Pero, y ahí es la parte sostenible, sin atentar contra los recursos de futuras generaciones. Sí, ese es el concepto más aceptado de sostenibilidad. Pues en esencia, utilizamos nosotros los recursos que tenemos a disposición, y por eso se le enfoca también a todo, ¿no? A empresas, a proyectos, a equipos de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, que utilicen sus recursos, todo lo que tienen disponible, pero evitando atentar, evitando poner en riesgo los recursos de futuras generaciones. En esencia, no nos acabemos lo que tenemos, porque también hay que pensar que en el futuro hay nuevas generaciones que van a necesitar. Entonces, otra vez del dicho al hecho, como algo mencionaba su compañera, no hay sostenibilidad aquí en Ecuador. Nosotros vivimos más bien en un país donde por poco es la filosofía de vivir al día, ¿no es cierto? Un claro ejemplo es lo que estamos viviendo ahorita. La mayoría de países cuentan con un montón de recursos disponibles para afrontar crisis, etcétera, etcétera. Y ahorita en Ecuador ya va a ser un mes que no se pagan los sueldos de empleados públicos. Ya son 6 meses que no se pagan a proveedores. Entonces, claro, hablamos por un lado todo muy bonito de la dignidad humana,
la salud, evitar la contaminación, pero no tenemos tratamiento. Si no tenemos tratamiento, ¿cómo vamos a evitar la contaminación? Tenemos mucha agua, pero un poco nosotros vivimos aquí en el Ecuador de las palabras y no de los hechos. Entonces hay que tratar de llegar a un equilibrio entre lo que nos dicen las leyes y lo que realmente podemos hacer, que si no, todo queda en el aire. Entonces, tengamos todo eso en cuenta. Acá nuevamente en este artículo se habla del derecho humano al agua, nuevamente. Fundamental e irrenunciable. Ustedes no pueden renunciar a lo que es el derecho al agua. No puede ser privada o excluir a ninguna persona del derecho al agua. Pues nuevamente, se hace un énfasis bastante fuerte, pero ya en lo que es la aplicación de estas leyes, no sé si podemos hablar de un vacío legal. Yo diría tal vez de una utopía, porque después tenemos un montón de leyes que respaldan y lo único que hacemos es buscar formas para no cumplir las leyes. Realmente eso pasa en todo en el Ecuador. Entonces las leyes están, las instituciones están, ya la gente, y eso como mencionaba su compañera, la gente a veces no busca el cumplimiento de las leyes, sino simplemente se enfoca en beneficios personales o prefiere no complicarse en algunos casos y por eso no se las hace cumplir. Existe claramente la obligación de que Senagua apruebe los usos del agua. Pero, ¿se cumple? Realmente no, ¿no? Hay zonas del país donde la gente hace lo que quiere. Un claro ejemplo de situaciones que afectan a lo que es la calidad del agua es lo que sucede en Imbabura. ¿No es cierto? Existe un montón de minería ilegal. Uno de los principales problemas de la minería ilegal es lo que es la generación de contaminación en el agua. ¿Qué sucede? Se quiere generar un control de la minería ilegal y salta toda la población a defender a los mineros ilegales. Entonces, la cultura nuestra influye un montón, porque Senagua, por otro lado, no hace nada. No obliga a cumplir esos derechos famosos que tanto se mencionan en las leyes. Entonces, hay bastantes leyes, hay la organización establecida, pero no se cumple. Entonces, ahí necesitamos un análisis mucho más profundo. Seguimos en la Ley de Recursos Hídricos, en el artículo 87, nos habla de las autorizaciones para el uso de agua, ¿no es cierto? Nos dice que el agua destinada al consumo humano debe garantizar la soberanía alimentaria. ¿Qué significa eso? Que dentro de las probabilidades de los usos del agua, nosotros debemos considerar como entre las más importantes la soberanía alimentaria. Que todo el sector agrícola se vea beneficiado, tenga facilidad de acceso, ¿sí?, a lo que es la provisión de agua potable. Tenemos autorizaciones para el aprovechamiento productivo, ¿no es cierto? Que es una autorización simplemente que administrativamente, lo que hablábamos en agua, tiene que dar permiso para lo que es el aprovechamiento en cuanto a producción. Pues nuevamente, está aquí la ley, quién es el encargado, qué es lo que se debe hacer, pero no se cumple. Entonces, nos dicen, las autorizaciones se van a clasificar en qué? Para consumo humano, con un plazo de 20 años. ¿Que puede ser renovable por periodos sucesivos? Sí. De esta forma, lo que evitamos es que no sea perpetuo. Siempre hay riesgo en la perpetuidad, entonces es razonable que se ponga un periodo para el uso. Por otro lado, nos dice, cuando hablamos de riego, acuicultura, abrevadero de animales, nosotros vamos a otorgar estas autorizaciones para el aprovechamiento por un periodo de hasta 10 años, que puede ser renovable. Ahora, allá a ver si se cumple, ¿no? No sé si ustedes conocen gente que tenga fincas o haciendas grandes, ¿qué tanto se cumple esta disposición?
¿Duran los plazos 10 años o realmente quedó en el olvido? Por otro lado, para actividades productivas que ya no son parte de la soberanía alimentaria, ¿no es cierto? También se van a generar autorizaciones de hasta 10 años. ¿Se puede renovar también? Sí. ¿Dependiendo de qué? Del tiempo de inversión. ¿A qué creen que se refiere el tiempo de inversión? ¿Qué me dices, Paul? El tiempo de inversión sería lo que, o sea, lo que gastas de ahorita en este momento en las obras para después, o sea, digamos, gastas en saneamiento y en el futuro vas a tener un tiempo garantizado que te va a servir el saneamiento. Más o menos, podría tener cierto grado de razón. Pero en esencia hablamos de actividades productivas, ¿no es cierto? ¿Cuál podría ser un ejemplo de una actividad productiva que no sea de la soberanía alimentaria? ¿Perdón? La minería, pues. La minería, ¿no es cierto? La industria del papel. La industria del papel utiliza un montón de agua. Entonces ellos deberán incluir un análisis de el tiempo de inversión que se va a generar, cuál va a ser el consumo, y no se menciona de una manera muy amplia, pero también el tratamiento, ¿no? En las industrias que consumen bastante agua, es necesario que se genere un tratamiento antes de producir las descargas del desagüe. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y aquí nos habla del Plan Nacional de Desarrollo. O sea, las actividades deben constar en el Plan Nacional de Desarrollo, entonces eso genera un poco un enfoque mucho más pequeño para las actividades. Entonces, tampoco es algo que se cumple. ¿Por qué? Porque el Plan Nacional de Desarrollo también lo cambia. Entra un presidente nuevo y lo cambia. Por ejemplo, vi el plan de Rafael Correa. El último que generó me parece que era del 2010 al 2022, algo así, que era el Plan Nacional del Buen Vivir. Entró Lenín Moreno y antes de que se cumpla el periodo de ese plan, lo cambió. Y ahora tomó algunas cosas, borró otras, y es el plan de toda una vida. Entonces probablemente el siguiente año entre un nuevo presidente y diga, no, el plan toda una vida no sirve. Estos planes normalmente deberían durar entre 10 a 15 años. Y entra otro presidente y le llama el Plan Ecuador 2.0. Entonces es lo que sucede aquí. Y es uno de los principales problemas. ¿Por qué? Tenemos las políticas de desarrollo. ¿Qué debería estar en el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Hacia dónde se enfoca el desarrollo del país? ¿Sí? Entonces aquí hay las Emplades, que era la encargada del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, de repente, ¿qué sucede? 4 o 3 años antes de que se cumpla el periodo del plan, viene alguien y cambia todo. Pues, nuevamente, ¿qué pasa con esto? Todo queda en el aire. Entonces, no podríamos hablar de un vacío legal, pero sí de un incumplimiento de lo que ellos mismos están proponiendo. Entonces, hay que tener eso mucho en cuenta porque la falta de organización es, yo diría, el principal problema que tenemos nosotros. ¿Hasta ahí alguna duda, algún comentario? ¿Qué me dice? Tengo una pregunta. En el caso de que venga un gobierno nuevo y cambie todo el plan, ¿las empresas tendrían que renovar sus planes o seguiría en vigencia? Eso dependería de lo que ustedes cambien. Realmente no deberían renovar sus autorizaciones. Me imagino que a eso te referías. Porque ya están bajo la ley antigua y ninguna ley tiene retroactivo. Pero probablemente se pueden generar nuevas disposiciones y se pueden generar presiones, ¿no? Porque obviamente hay varias actividades o varias situaciones que tienen que ser cumplidas dentro de estas autorizaciones. Y son muy difíciles de cumplir. Entonces, en esencia, si es que alguien quiere dar por terminado una de las autorizaciones, no requiere de mayor
mayor problema para hacerlo. ¿Por qué? Porque se pueden hacer de cualquier parte de los reglamentos, leyes o normativas para decir que no se está cumpliendo la autorización o todas las obligaciones estipuladas dentro de la autorización. Entonces, eso es lo que siempre pasa. Entonces, ahí viene el lado corrupción. Muchas veces, mucha gente se hace de eso para presionar. Entonces, son un montón de factores que se involucran. Entonces, en esencia, no deberían darse por terminadas las autorizaciones, a menos de que pase alguna cosa muy dramática, ¿no? Tal cual como pasó con los carnets de discapacidad. Ese es el ejemplo más claro. Tenemos una institución dando carnets de discapacidad y de repente se forma una red corrupta. Empiezan a vender los carnets de discapacidad. Entonces, salta toda la situación. Nadie sabe nada, no pasa nada. Ahí se pueden eliminar todos los carnets de discapacidad. Entonces, si es que por algún acaso llegara a haber alguna situación fuera de la parte legal, se podrían eliminar todas las autorizaciones para volver a hacer de cero. Pero obviamente eso conlleva un montón de gastos. Entonces, es un poquito el dando que sucede aquí. Pero simplemente tengan en cuenta que la ley en el Ecuador va un poco no a la par de las capacidades que tienen nuestras instituciones para hacerlo cumplir. Por otro lado, tenemos nosotros el reglamento, la Ley Orgánica de Recursos. Se expidió en el 2015, un poco después de la ley de recursos hídricos, y en su artículo 8 habla de la naturaleza y las atribuciones generales. Y nos dice, la Agencia de Regulación y Control del Agua es un organismo de derecho público con carácter técnico administrativo adscrito a la Secretaría del Agua, lo que ya hablábamos un poquito. Senagua es la encargada de todo. Generaron esta agencia de regulación y control, que realmente no es que funciona mucho. Todo pasa a través de Senagua, entonces esto más bien es de nombre. Y por otro lado nos dice que esta agencia de regulación y control del agua va a ejercer la regulación y control de la gestión integral de los recursos hídricos. Pues nuevamente, dentro de Senagua, la Agencia de Regulación y Control ARCA es la encargada de generar la regulación y control. En esencia, ellos son los que dan las autorizaciones, ellos son los que permiten los usos de agua. Entonces, sí está la entidad responsable, está la ley que la respalda, pero en cuanto al control, no existe un avance demasiado amplio. Entonces, tengan en cuenta, las leyes hasta cierto punto están bien estipuladas, en algunos casos de manera un poco utópica, pero el cumplimiento deja mucho que decir. Aquí nos dice, esta agencia va a determinar cuáles son los gobiernos autónomos descentralizados en los que se manejen todos o alguno de los subprocesos que hacen referencia al manejo del agua. Entonces dicen, no alcanzan los adecuados niveles de calidad del agua, ellos tienen que controlar eso. ¿Conforme a qué? A la regulación técnica. Nosotros para la regulación técnica tenemos, por un lado, lo que dice el TULAS y por otro lado, lo que dice la norma ecuatoriana de la construcción o el Código Ecuatoriano de la Construcción. ¿Sí? Entonces, ellos son los encargados de esto. ¿Cuáles han sido los avances? Realmente mínimos, ¿no? Decíamos, en el Ecuador no hay más de plantas grandes, me parece que 5 para tratamiento de agua. Entonces, nuevamente, está definido quién es el encargado, pero un buen manejo. Dentro de este reglamento, tenemos el artículo 57, nos habla ya de los alveos y cauces naturales. Nos dice, ¿qué son los alveos? Son las extensiones que nosotros tenemos al lado de los cauces naturales. Pues, en esencia, si tenemos un cauce,
un río, vamos a definir cuál es el cauce natural. Y nosotros vamos a definir como los alveos a las extensiones de tierra que nosotros tenemos aledañas a una corriente, que puede ser corriente continua y discontinua, ¿sí? O sea, en esencia, en una quebrada seca también podríamos considerar un alveo. La extensión está determinada por el terreno que sea cubierto por las aguas en máximas crecidas. ¿Qué significa eso? Que nosotros debemos hacer un análisis hasta dónde ha llegado históricamente el agua, ¿sí? Ahora podemos hacer una modelación para determinar con el caudal máximo de crecidas cuál sería el terreno que nosotros le vamos a determinar como alveo. ¿Está claro ahí qué es el alveo? Sí. Sí. Pues en esencia eso va de la mano también con los retiros que generan los municipios, ¿no es cierto? Los retiros en las quebradas. Entonces, en esencia, va de la mano con la definición de lo que es el alveo. Aquí nos habla de las modificaciones de los cauces, ¿sí? Especialmente cuando se deban a las obras autorizadas legalmente, ¿no es cierto? ¿Cuál podría ser una obra autorizada legalmente? Una captación, una presa, un embalse. Entonces, ahí tendrá que tener una autorización y un estudio hidrogeológico. ¿Tienen claro qué debería contemplar un estudio hidrogeológico? En función de lo que ya han visto ustedes. A ver, Juan David, ¿qué crees que debería contemplar o a qué se refiere un estudio hidrogeológico? Lo que tiene que ver con los caudales, con todo, o sea, con el tipo de suelo también que esté en ese río o cauce. Puede ser también el tipo de vegetación, quizás la precipitación anual y todos esos aspectos que tengan que ver con el comportamiento y del caudal en sí, de toda la cuenca hidrográfica. Perfecto, sí, ¿no es cierto? Por ahí. Pues en esencia, como dice su compañero, nosotros deberíamos tener un análisis de caudales, ¿sí? Es importantísimo los caudales históricos, caudal máximo, caudal promedio diario, caudal mínimo, en época de estiaje, ¿sí? Cómo se ven influenciados por la lluvia, especialmente para lo que son inundaciones. ¿Por qué podrían ser peligrosas las inundaciones? Porque las inundaciones pueden generar, primero, transporte de sedimentos, pueden generar lavado de finos, ¿sí? Y en ciertos casos pueden generar cambios en el cauce del río. Por otro lado, el tipo de suelo, sí, normalmente necesitamos unos ensayos de penetración. Necesitamos también una sísmica refractaria para ver cómo están las capas profundas. Y lo mismo, analizar las aguas subterráneas. La vegetación no entra tanto ahí en cuestión, pero del resto, como decimos Juan David, está bastante correcto. Ahí, por ejemplo, les pondría un caso que es un poco similar a lo que, bueno, no similar, sino más bien referido a lo que dice aquí, a obras de autorizadas, y un poco también a lo que son inundaciones que se producen. Un proyecto aquí en el río Santa Clara, cerca de la zona de Selva Alegre, por el Colibrí, por ahí. Estaba un río, el río Santa Clara. Al inicio tenía un cauce más o menos así. Con el tiempo este río generó
un meandro más o menos así. Y en esta zona de acá existe un complejo, que es un complejo de eventos. Entonces este complejo cumple sus retiros, cumple 13 metros, que es lo que pide el municipio de Rumiñahui, en la zona más crítica cercana al río. Pero el año pasado se generaron unas inundaciones en este río Santa Clara, entonces creció el nivel del río a tal punto que el agua llegó a cubrir toda la zona. Entonces, dentro de las afectaciones que generó esto, es que se está produciendo un lavado de finos. El río en la parte de por acá viene más o menos así. Entonces existe un transporte de aguas subterráneas bajo esta edificación. Esto está produciendo un lavado de finos, entonces esta estructura está sufriendo asentamientos diferenciales. Como parte de los requisitos para dar el permiso de construcción en el gobierno de Rumiñahui, debido a la cercanía del río, el municipio obligó a esta institución a contar con un seguro que sea total de riesgos. Entonces, en ese seguro se contempla terremotos, se contempla inundaciones, fuertes lluvias, etcétera, etcétera. Entonces, haciendo un análisis para que el seguro le pague a este señor, porque obviamente se está hundiendo en la propiedad, ya va un año hundiéndose, entonces ya se está volviendo inutilizable, le pidieron un análisis hidrogeológico. Entonces tenemos este meandro, primero se debe a las inundaciones y después a que en esta zona de acá el municipio está haciendo un enrocado para que el río continúe así, más o menos. Entonces, todo esto ha generado una influencia sobre esta edificación de acá. Entonces, lo que resulta del estudio hidrogeológico es que esta corriente que se generó de aguas subterráneas está lavando todos los finos en capas profundas, porque el SPT nos da una resistencia de 30 toneladas por metro cuadrado. O sea, este suelo es durísimo. Se hizo la medición hasta 4 metros de profundidad. Entonces, claro, ¿qué nos dice la aseguradora? Si este suelo es durísimo, ese suelo no se va a hundir. Entonces, el problema no puede ser la inundación, porque el suelo es durísimo. Entonces, ahí es un requisito contar con un estudio hidrogeológico para identificar qué es lo que sucede. Y resulta que hay un movimiento de flujo por abajo de la construcción y se genera un lavado de finos. Entonces, eso está provocando que la zona, ya me parece que el resultado era bajo los 9 metros de profundidad, se esté lavando y por eso se genera el asentamiento diferencial. Entonces, simplemente como una acotación para que vean cómo realmente sí se pueden dar este tipo de situaciones y especialmente cómo pueden afectar a las construcciones. ¿Sí está claro lo que les mencioné? Sí, Pues tengan en cuenta, ¿no? Como un poquito para darles una idea de cómo sí hay situaciones que van de la mano de estos reglamentos. Por otro lado, el reglamento nos habla de las riberas, que nos dice que son las fajas naturales de los alveos. ¿Sí? O también los cauces naturales situados por encima del nivel de aguas bajas. ¿Sí? Aguas bajas, el cauce del río cuando tenemos estiaje. Entonces la ribera es toda la sección comprendida por los alvéolos. ¿Y qué nos dice de estas riberas? Forman parte del dominio hídrico público. ¿Qué les da a entender eso, Gustavo? O sea,
como se dicen que los cauces naturales, que vendrían a ser los aladeos, igual deberíamos de tener un cuidado porque es un recurso hídrico, como tú mencionas. Un recurso hídrico, sí. ¿Y por cómo deberíamos tener un cuidado? ¿Por qué? Pues deberíamos de ver, en este caso que es de los estiajes, tener el cauce normal del río, como usted mencionaba antes, de las fincas, por ejemplo, que cogían los cauces y tenían sus reservas, o sea, desviaban un poco el río y tenían sus reservas. Entonces, como esto dice que es de dominio público, entonces tenemos que tener, tendríamos que tener las leyes, o sea, que se cumplan para que no haya este estiaje. Perfecto, exacto, ¿no es cierto? Exacto, el ejemplo perfecto. En esencia, la gente que tiene ríos que circulan a través de sus propiedades, ¿qué es lo que suele hacer? Pues me genero un desvío del cauce y me genero mi pequeña laguna o mi pequeño reservorio. Normalmente se hace una presa de tierra y ahí se cuenta con un reservorio, pero eso es ilegal, necesitan permisos para hacer esto. ¿Por qué? Porque las riberas son parte del dominio público. Así esté dentro del terreno de alguien, dentro de la hacienda de alguien, nosotros no podemos modificar el cauce del río porque las riberas son parte del dominio público. Allá, como dice su compañero, no se cumple. Entonces hay que tener en cuenta, ¿sí? Parece muy utópico para lo que sucede en el Ecuador, ¿no es cierto? Hay haciendas que tienen reservorios gigantescos, ¿sí? Y son del cauce natural del río. Entonces ahí podría ir un ejemplo de cómo, no en nuestro país, pero en otros lados, no sé si han escuchado, pero en África, el río Nilo pasa, me parece que por 5 países. Y dentro de toda la sección que atraviesa el río Nilo, ahí me parece que son como 42 o 52 aprovechamientos para hidroelectricidad. Entonces, dentro de esos aprovechamientos para hidroelectricidad, hay algunos que son muy, muy grandes. Y debido a la falta de normativa y de control, ahí sería normativa internacional, ahora existe un conflicto entre Etiopía, Sudán y Egipto. ¿Por qué existe un conflicto? Porque Etiopía quiere hacer una central hidroeléctrica gigantesca. Y esa central hidroeléctrica gigantesca va a disminuir lo que es el caudal del río Nilo, ¿sí? Al menos hasta que se produzca un llenado de todo el embalse. Entonces, corre mucho riesgo lo que es la dotación de agua para Egipto y Sudán. ¿Sí? Entonces, esto es peligroso. ¿Por qué? Porque, no sé si alguien conoce, pero en Egipto todo es seco y cruza el río Nilo, existe una franja de vegetación que tendrá más o menos unos 5 kilómetros de ancho y el resto es todo árido. Entonces, todas las actividades productivas y todo el agua que se abastece para la población viene del río Nilo. Entonces, miren cómo una falta de normativa y una falta de organización, podríamos hablar, entre estos países puede causar un conflicto internacional por el aprovechamiento del agua. Yéndonos a un caso extremo, ¿no es cierto? Entonces, simplemente como un dato adicional para que tengan en cuenta qué es lo que puede pasar. Algo similar ocurre aquí en las haciendas. Todavía, recién también en un sector, yo estoy trabajando por PIFO, y había una hacienda importante. Entonces había un pequeño río, no podríamos llamarlo río, sino más bien un arroyo, pero con un caudal bastante decente. Entonces este río abastecía a varios terrenos, por así decirlo, pero hay una hacienda importante ahí.
Entonces, cuando es temporada de... En la hacienda es más ganadera que cualquier cosa, pero cuando es temporada de agrícola, ellos captan la mayoría del agua del arroyo y el arroyo se seca. Entonces, para darles un ejemplo de lo que pasa aquí, ¿no es cierto? En Quito, ni siquiera hablamos de una situación rural donde no hay control. Aquí en Quito, en Pifo, existen haciendas que se adueñan de los cauces naturales. Entonces, simplemente como un ejemplo para que vean que realmente no existe un cumplimiento muy detallado. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué nos dice aparte? Que debe haber una autoridad que genere la demarcación hidrográfica. Normalmente esto lo hacen los GATS, ¿sí? Y eso va de la mano con los retiros de las quebradas, ¿sí? Entonces, nuevamente, aquí en Quito, ustedes se van al río Pita, al río San Pedro, en el Valle de los Chillos, y ustedes ven casas a 3 metros del río, del filo de quebrada. Entonces, obviamente, no hay cumplimiento, no hay una autoridad que realmente se haga valer en ese caso, y la gente, como es mal enseñada, no respeta. Entonces, tengan todo eso en cuenta, porque el cumplimiento es muy difícil. Tenemos el artículo 62 que nos habla de la servidumbre de uso público, ¿sí? Entonces nos dice que si un terreno linda con los cauces de un río, toda la extensión longitudinal va a ser servidumbre de uso público, ¿sí? Nuevamente, no es dueña del río la persona, así esté el río pasando por su propiedad. Y en el oriente hay gente que se cree dueña de los ríos. O sea, hay ríos que pasan por su casa y es su río porque pasa por su casa. Entonces, tengan en cuenta, nadie puede ser dueño de una franja del río. Nos dice que la extensión de la zona de servidumbre será de 5 metros, que puede variar también en más o en menos, ¿sí? Debido a que a la topografía, a la hidrografía o por necesidades para las autorizaciones de uso. Entonces, en esencia, imagínense, de las riberas tenemos 5 metros afuera que deberían ser servidumbre para uso público. Entonces, esto también es un dato importante, ¿no? Una hacienda muy grande se podría generar un paso de servidumbre para que la gente utilice el agua. Tengan eso en cuenta. ¿Cuáles son las finalidades? Proteger el ecosistema fluvial y del dominio hídrico público. Entonces, en esencia, nos habla del ecosistema. Después, un paso público peatonal, lo que les decía. La gente podría pasar por los ríos aunque sea propiedad privada. Ojo que también eso puede ser un problema para la propiedad privada, ¿no? Y nos dice para el desarrollo de vigilancia, conservación y salvamento. Un poquito en el aire esta sección. Nos dice para el varado y amarre de embarcaciones, cuando hablamos de ríos grandes, ¿sí? Y también para los que estén encargados de la operación, mantenimiento y control de cualquier infraestructura o también del área natural circundante. Entonces, en esencia, se puede hacer de dominio público las franjas aledañas a los ríos. A veces eso se vuelve difícil, ¿no? Por lo que les digo, por ejemplo, en las zonas de aquí en Quito, alrededor de los ríos que no son tan grandes como, por ejemplo, el San Pedro o el Pita, muy difícil que se llegue a cumplir esta servidumbre del río. ¿Alguien, algún comentario de esto? Inge, un comentario. Una vez con unos compañeros fuimos de caminata a una montaña y nos metimos como que por un río y ya pues a la final ha sido como con terreno de un señor y nos salió con un machete a que nos vayáramos de ahí, que no podíamos estar ahí. Entonces mi pregunta es si esto está penado o hay alguna cosa ahí con quien ir para decirle, oye, eso no es tu causa, es de todos. De poder se lo puede, o sea, ahí está la ley, ¿no es cierto? Eso no es un cauce privado, el río es de dominio público y todo el mundo tiene derecho a utilizar el río, en esencia. Pero si te sale con un machete, ¿cómo le haces entender, no? Si salimos corriendo. Obviamente. Y a la persona no le va a importar, o sea, realmente te va a decir, ve, este es mi terreno y te me vas de aquí. Entonces, es muy difícil que se cumpla eso. Sí, está la ley ahí, pero ¿y quién te va a hacer control de eso?
Si tú vas a Exacto, la policía te va a decir está invadiendo propiedad privada. ¿Por qué? Porque la mayoría de policías no tienen un conocimiento amplio de las leyes. Entonces, realmente bajo una utopía se podría reclamar eso, pero ya en la realidad se vuelve muy difícil. Bien, gracias. Listo, entonces ahora por otro lado la ley de gestión ambiental nos habla del aprovechamiento, en su artículo 6, aprovechamiento racional de los recursos naturales. Racional, un poquito ahí, un poquito amplio el concepto de racionalidad, ¿sí? Nos habla de los recursos naturales no renovables en función de los intereses nacionales y el patrimonio de las áreas naturales protegidas del Estado. ¿Sí? Nos dice que este aprovechamiento tendrá lugar por excepción previo un estudio de factibilidad económico y evaluación de impactos ambientales. Primero habla de racional, la parte de racional queda un poquito en el aire. ¿Qué es un aprovechamiento racional? Normalmente debería ser un aprovechamiento aprobado por el ARCA o por Senahue, ¿no es cierto? Entonces hay un poquito en el aire qué es lo racional. Y por otro lado, nos dice se necesita un estudio de factibilidad económico y de evaluación de impactos ambientales. Lo de evaluación de impactos ambientales, perfecto. Pero ¿qué debería incluir este factor, este estudio de factibilidad económica? ¿Debería incluir el tratamiento? ¿Está dentro de la factibilidad del tratamiento de las aguas? ¿Sí? ¿Deberá haber obras para compensación de los problemas que se generen? ¿No es cierto? Entonces queda un poco en el aire. Las obras de remediación, ahí ya que toca el tema, es también un problema bastante complejo, ¿no es cierto? Normalmente tiene que haber un porcentaje de los presupuestos dedicado a lo que es obras de remediación ambiental, pero no se cumple, ni siquiera en las actividades petroleras en el oriente se ha cumplido, entonces peor en lo que son aprovechamientos racionales de los recursos. Entonces, solo para tener en cuenta cuán amplia puede ser la ley aquí en el Ecuador. Y hasta ahí lo que sería la parte específica del marco legal. Simplemente finalizando con que la norma técnica y viabilidad técnica tiene que venir dada por el Código Ecuatoriano de la Construcción, ¿no es cierto? El SEC, antes se le llamaba NEC. Como aquí les encanta cambiar de nombre a todo, le cambiaron el nombre del SEC. Entonces, aquí en el Código Ecuatoriano de la Construcción, ustedes van a encontrar la sección de las normas para estudio y diseño de sistemas de agua potable y disposición de aguas residuales, hablando de poblaciones mayores de 1000 habitantes, que en esencia antes era una norma INE, ¿no es cierto? Yo diría que los cambios de la norma INE en el código fueron muy, muy bajitos. Y todavía hay un montón de requisitos que deben afinarse. Entonces, el nombre exacto es la CPE INE 5, la parte 9-1 en 1992, que era la norma INE. Desde 1992 está vigente. Imagínense, ya van a ser 30 años de norma INE. Y aún se mantienen las mismas dotaciones de agua. Solo como un comentario, ¿sí? Entonces, aquí se habla de las etapas de un proyecto, de la guía técnica para generar proyectos de agua potable y sanitarios, y de los estudios necesarios para aprobar los proyectos, ¿sí? En conjunto con las autorizaciones. Entonces, vamos a ver a manera de resumen cuáles son todas estas características incluidas en el ley. Pero vamos a tomarnos antes unos 5 minutos porque yo sé que esta parte es muy tediosa y muy teórica. Entonces, a las y cuarto, ¿sí? Para que tengan 5 minutos ahí de un poco de dispersión.
Listo, entonces ahora sí continuemos para un poco ir terminando este tema. Si acabamos rápido, yo creo que ahí podemos quedar. Si me siguen, si están sintonizadas. Sí. Chévere, entonces. Bueno, solo terminando el resumen aquí del marco legal. ¿No es cierto? Nos enfocamos en el cuidado, protección y preservación del agua. El agua se vuelve un patrimonio nacional. Se busca integrar todas las aguas dentro de este patrimonio. El acceso al agua es un derecho. Tiene que ser limpia, suficiente, salubre, aceptable y accesible y asequible. No se puede privatizar. No puede haber lucro dentro de la gestión del agua. Y se debe garantizar un acceso equitativo. Entonces, después de todo lo que hablamos ahí, les dejo a ustedes un poco un análisis de eso. Tengan en cuenta que capaz que les pido algún análisis un poquito más detallado de eso. Ahora sí, continuemos con los tipos de proyectos de agua y saneamiento. Vamos a definir 3 tipos de proyecto. Un proyecto nuevo. Esto se da cuando nosotros tenemos una zona no abastecida, o sea, no hay abastecimiento de agua o de saneamiento. Tenemos un proyecto que se puede llamar de ampliación, cuando nosotros queremos incrementar el alcance del proyecto. O sea, ya existe una base, pero nosotros queremos llegar a más puntos de abastecimiento. En esencia, vamos a generar una ampliación de lo que es el alcance que llegue el proyecto. Esto es algo bastante común, ¿no es cierto? Nosotros puede que tengamos solo el alcantarillado en la calle principal y después de un tiempo nosotros generamos una distribución para calles secundarias. Y finalmente un proyecto de mejoramiento en donde nosotros tenemos un proyecto existente y nosotros queremos o dar mantenimiento porque la tubería no está en óptimas condiciones, perdón, o queremos aumentar el diámetro del conducto o cambiar la pendiente. ¿Por qué creen que nosotros quisiéramos incrementar el diámetro o cambiar la pendiente? Eso para caudal, ¿eh? ¿Perdón? El diámetro para aumentar el caudal. El diámetro para incrementar la capacidad sería más bien, ¿no es cierto? ¿Sí? Que se ve reflejada como el caudal máximo que puede llevar el alcantarillado, perfecto. Y la pendiente, La pendiente tal vez para utilizar bombas de menor capacidad. para utilizar bombas, podría ser en algunos casos, pero si ya tienes las bombas, ¿para qué les van a bajar? Tal vez si se dañaron, se quiera utilizar bombas más económicas o algo así. O sea, digo porque aumentaría el diámetro, entonces tendría que tener una bomba más fuerte para bombear el caudal. Bueno, si hablamos de un sistema que contenga un sistema, más bien dicho, un sistema que tenga bombeo, nosotros aumentamos el diámetro, obviamente nos va a tocar aumentar las bombas, ¿sí? Ahora vamos al lado de que normalmente nosotros buscamos evitar utilizar bombas porque se vuelve muy caro. Entonces, obviamente, si es que nosotros vamos a incluir un sistema con bombas, probablemente le vamos a incrementar un poco lo que es el periodo de vida útil para que no se genere el problema que menciona su compañero. Entonces, hablando del cambiar de pendiente, podría darse cuando nosotros queremos que aprovechar mejor el sistema y por otro lado, cuando no existe una pendiente óptima. ¿Puede darse el caso de que no existe una pendiente óptima? Sí, bajo ciertas características. Normalmente aquí en el Ecuador, lo recomendable es que sea una pendiente del 2% en alcantarillado. A veces, en algunos casos, le dejan hasta 1.5%. Pero cuando hay, por ejemplo, alcantarillado que es hecho, por ejemplo, en urbanizaciones o en comunidades, puede que no se respete esta pendiente. Y de repente,
esta pendiente se ha mantenido, no sé, pongamos en 1% o 1.2%, algo así. Empieza a crecer la comunidad, empieza a crecer el sector, empiezan a utilizar más el alcantarillado, y entonces empieza a generarse un problema en lo que es el desfogue del agua servida. ¿Por qué? Porque esta pendiente también se enfoca en lo que es que el agua pueda ser capaz de transportar para generar una limpieza de los sedimentos que se van a ir acumulando. Entonces, si no se produce esta capacidad de transporte, va a haber una acumulación de sedimentos y eso va a volverse un problema. Entonces, ahí se puede generar un cambio de pendiente. En otros casos, se puede producir un cambio de pendiente en zonas donde se quiera un desfogue más rápido del agua. Tal vez existe una gran cantidad de sedimentos, entonces se busca incrementar la pendiente para evitar la sedimentación de partículas. Entonces esos son los tipos que se pueden determinar como proyectos de agua y saneamiento. Perdón, los segundos que no me escuchaban. Después, como tipos de estudios y etapas de un proyecto. De acuerdo al Código Ecuatoriano de la Construcción, nosotros necesitamos primero un informe preliminar. ¿Qué es un informe preliminar? Nada más que conceptualizar el proyecto y qué solución se puede dar. Entonces es un informe a breves rasgos de qué es lo que sucede y yo cómo puedo solucionarlo. Entonces debo justificar el proyecto. ¿Qué pasa? Tengo una carencia, el servicio es ineficiente o es insuficiente, puede haber problemas de salud pública, enfermedades por el origen hídrico, acumulación de agua, por ejemplo, hay problemas medioambientales. Entonces, ¿por qué se va a hacer el proyecto de agua potable saneamiento? Es importantísimo dar un respaldo a la generación del proyecto. Después, la priorización. ¿Cómo vamos a priorizar? ¿Es una ampliación de cobertura para agua potable o para aguas servidas? ¿Es un mejoramiento del servicio o una depuración o limpieza? ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Tiene que ser concreto, ¿sí? El objetivo puede ser abastecer de un sistema de agua potable a la comunidad tal. Realizable, ¿sí? Que esté dentro del presupuesto, que se pueda hacer, que esté dentro de las condiciones técnicas y que sea medible. ¿Cómo medible? Que se pueda determinar, por ejemplo, alcantarillado, cuántos metros se genera, ¿sí? De tal forma que nosotros tengamos un proyecto que pueda ser presupuestable y pueda ser llevado a cabo. También tenemos, después del estudio preliminar, que el estudio preliminar es bastante básico. No requiere estudios ya un poco a profundidad, sino lo más básico posible. Después mandamos los estudios de prefactibilidad. El estudio de prefactibilidad ya se vuelve mucho más importante, porque ya necesitamos nosotros recopilar datos. O sea, ya no es simplemente un informe, sino ya necesito un análisis técnico en donde nosotros analicemos datos. ¿Cuáles datos? Necesitamos conocer la geografía, la topografía, un estudio de suelos, ya necesitamos saber qué tenemos ahí en el suelo, cuál es el clima que tiene nuestro proyecto, importantísimo si hablamos de agua potable y saneamiento. Hay actividad sísmica, necesitamos hacer estudios hidrológicos y pluviométricos, en esencia, obtener datos. Los aspectos históricos van de la mano de los estudios, estadística, aspectos sociales. ¿Por qué creen ustedes que son importantes los aspectos sociales, culturales y políticos? ¿Qué me dice Jessica? Porque depende tal vez como que el tipo de proyecto o en dónde se va a realizar y entonces depende como que cómo se maneja tal vez la política en cierta ciudad o cómo es que la gente prefiere ciertas cosas o proyectos, entonces depende también un poco de la sociedad.
y de la política, es decir, de cómo se manejan las leyes y todo lo que concierne a eso. Sí, por ahí, perfecto. Podríamos hablar dentro de los aspectos sociales. ¿Cuál es el estrato social? ¿Por qué? Porque en estratos sociales más bajos se tiende a generar urbanizaciones, podríamos llamarlo, o a urbanizar zonas de una forma mucho más densa. La densificación es mucho mayor, entonces eso va a requerir una mayor capacidad de los sistemas de agua potable y alcantarillado. ¿Sí? Por otro lado, ¿cuál es el comportamiento de la gente? ¿No es cierto? Por ejemplo, el comportamiento enfocado, si es una zona que tiene bastante riego, la tendencia es a que el riego se vuelva vivienda, por ejemplo, a que el riego se vuelva industria. Entonces, en función de eso, ir analizando cuál va a ser la dotación necesaria para el futuro. En aspectos culturales va relacionado también, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento de la gente? ¿Qué es cuál es la perspectiva que se va a obtener? Y en aspectos políticos, un poco más se enfoca en quién está a cargo. ¿Sí? Esto corresponde a un GAD municipal, corresponde a un GAD descentralizado provincial, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y aparte de quién se hace cargo, ¿cuál es la prioridad en función de la capacidad de inversión? ¿Sí? ¿Cuál es la prioridad respecto a otros proyectos? Entonces, todo eso va a influir, influenciando ahí. Esto va de la mano con los aspectos administrativos y urbanísticos, lo mismo que ya hablábamos, estos son bastante relacionados. Las características locales también depende de cómo están conformadas las poblaciones, ¿sí? También va de la mano con la topografía. La mano de obra, nosotros debemos analizar los salarios y la mano de obra. ¿Hay disponibilidad? ¿Sí? ¿Cuánto nos cuesta? Por ejemplo, hay sectores en el oriente donde la mano de obra cuesta mucho más que aquí en Quito, ¿no? Especialmente sectores que están cerca de las zonas petroleras. Los materiales de construcción. ¿Hay materiales de construcción? En muchas zonas de Manabí nosotros no tenemos ripio, por ejemplo, ¿sí? O existe arena con una cantidad de salitre importante y eso podría afectar alguna de las características del proyecto. Entonces hay que tener en cuenta eso. Hay facilidades para los trabajos, hay disponibilidad de maquinaria, hay disponibilidad de acometidas eléctricas, ¿sí? Pues todo eso tiene que ir ahí analizado. Lo mismo con el equipo mecánico, perdón, como hablábamos antes. Hay energía eléctrica, tenemos seguridad con energía eléctrica, necesitamos energía eléctrica, entonces hay que contemplar si es que es segura, si es que es constante, si es que hay cortes de luz y si es que se puede producir un incendio, qué facilidades hay, qué servicios hay. Entonces, todo eso tiene que ir de la mano ya en nuestro estudio de prefactibilidad. Entonces, si ven, es mucho más detallado, mucho más amplio el estudio. Después debemos identificar soluciones. Y en esencia, en la prefactibilidad, nosotros vamos a enfocarnos a identificar cuáles pueden ser las soluciones. Debemos cuantificar la demanda, sí, ya debemos saber para qué demanda vamos a tener los proyectos. Estamos hablando de agua potable y alcantarillado. Y las alternativas. Las alternativas yo diría que es la parte más importante del estudio de prefactibilidad. Entonces, en el estudio de prefactibilidad nosotros vamos a incluir estas son las alternativas propuestas para la solución del proyecto, ¿sí? Obviamente cada alternativa con su análisis propio y el descarte es una recomendación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el dueño del proyecto, que en este caso va a ser el Estado o la entidad encargada, debe analizar estas alternativas propuestas. ¿Sí está claro hasta ahí? ¿Sí está clara la diferencia entre el estudio de prefactibilidad y el informe preliminar? Inge, disculpa, ¿puede por favor explicar de nuevo lo del descarte? El descarte es una recomendación. ¿Sí? En esencia, dentro del estudio de prefactibilidad uno puede decir,
se propone, por ejemplo, un alcantarillado combinado de agua lluvia y aguas hervidas para esta población de tal diámetro. Y por otro lado, se propone un estudio, un alcantarillado de aguas lluvias y otro aparte de aguas hervidas, debido a tal razón. Y ahí el comentario para descarte debería ser, se recomienda que no se haga un alcantarillado combinado debido a que a futuro puede presentar problemas para el tratamiento de agua potable, de aguas hervidas. ¿Sí? Pero claro, es una recomendación porque al final el presupuesto y el dueño del proyecto es el que va a mandar y el que va a decidir. O sea, en esencia lo que estamos presentando es una carta de opciones para que el dueño del proyecto decida. ¿Sí está claro ahí? Sí. ¿Sí está clara la diferencia entre los dos? Sí, sí. Chévere. Entonces aquí en la prefactibilidad también nosotros tenemos que analizar ventajas y desventajas, ¿sí? Esto va muy de la mano con el comentario, con el análisis. La viabilidad técnica, lo mismo, lo que les decía, ¿no es cierto? Que no es recomendable el alcantarillado combinado porque a futuro se piensa hacer un proyecto de tratamiento de agua, entonces va a resultar más caro. Viabilidad técnica. Se suele incluir un prediseño. Para cada opción, un prediseño no muy detallado, pero que incluya qué área se va a servir, cuál va a ser el periodo de diseño, algo bastante básico, cómo va a ser la población, como les dije, si es una población con tendencia a volverse más urbana, o se va a mantener en una zona de riego, por ejemplo. Lo mismo la población de diseño. No es lo mismo diseñar para riego que diseñar para agua potable, ¿no es cierto? En agua potable diseñamos para la población futura, pero en riego, ¿qué pasa? En el riego normalmente si un proyecto es para riego, lo más común es que los terrenos que eran agrícolas se vayan transformando en terrenos para vivienda, entonces el área de riego va a ir disminuyendo. Entonces, normalmente el periodo de riego hay que hacer en función del área inicial. Eso es un poco ahí cuál va a ser la población de diseño. La dotación de agua potable, lo que ya conversábamos ayer, ¿no es cierto? Cojo la recomendación del Código Ecuatoriano de la Construcción o hago, bueno, también dentro de la recomendación, más bien dicho, selecciono la tabla del Código Ecuatoriano o hago un estudio. ¿Sí? En muchos casos los GATS no piensan muy a futuro. ¿Qué significa eso? Que ellos prefieren hacer 2 proyectos de alcantarillado más o menos que hacer uno que dure bastante tiempo y que sea bien hecho, ¿sí? Porque la cuota política es, obviamente, yo hice más alcantarillado. Entonces, eso, la política influye un montón aquí en el Ecuador. ¿Sí? También, ¿cuál es el caudal unitario para aguas servidas? Se necesita hacer tratamiento, un predimensionamiento de lo que es el sistema de distribución, simplemente por dónde iría la distribución. ¿Cuál va a ser el impacto de la descarga para alcantarillado? ¿No es cierto? ¿A dónde va a ir? ¿Qué caudal vamos a generar? Y ese caudal va a ir a un río y ese río, ¿qué características tiene? ¿Qué caudal tiene? ¿Se utiliza? ¿Ser un impacto para poblaciones que estén más abajo? Y si es que existe una red de alcantarillado. Todo esto ya debería estar ahí dentro de un prediseño. De manera muy básica, sin mucho detalle, pero ya incluye varios estudios. En cuanto a costos, se hace un aproximado, un presupuesto de los costos de operación y mantenimiento, de los costos de obra civil y equipos. Normalmente no es detallado, no se requiere un análisis de precios unitarios, sino simplemente un presupuesto. Gastos generales, ¿sí? Los costos que se van a mantener para el desarrollo del proyecto. Se va a depreciar el proyecto. Hay que considerar intereses porque es una inversión, por ejemplo, un préstamo del BID o son fondos propios. Los imprevistos, siempre hay imprevistos, entonces hay que considerarlos. Y entre varios, cualquier otra situación que no esté considerada. Entonces, ya es mucho más detallado, como ven,
el estudio de perfectibilidad, que es el informe preliminar. Entonces, en esencia, nosotros concluimos con las opciones propuestas. Y de ahí acabamos la perfectibilidad, la tiene que evaluar el dueño del proyecto, en este caso el Estado, ¿sí? Y después se procede a la factibilidad. La factibilidad ya nace de una de las opciones propuestas en la prefactibilidad. ¿Sí está claro eso? Pues en esencia yo ya selecciono una opción. ¿Sí me siguen? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces ya vamos mucho más a detalle. Como ven, estamos de lo macro a lo micro. Entonces aquí evaluamos qué es lo que existe. Si es que existe algo, cómo está el sistema, qué características tiene, qué se puede hacer. Levantamiento de ingenierías básicas. Ya necesitamos un levantamiento topográfico, ya necesitamos un estudio geológico, necesitamos un estudio hidrológico y un estudio de suelos. Totalmente básico. Eso no había detalle en la prefactibilidad. Identificamos si es que existe infraestructura que podemos reutilizar, ¿sí? Y ya empezamos a elaborar planos de todo el sistema existente. Nos vamos al diseño, o al prediseño más bien dicho, y nosotros mejoramos lo que ya estaba prediseñado en el estudio de prefactibilidad, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que hacemos estudios a fondo. Y también de costos, o sea, ya no necesitamos un presupuesto, aquí ya puede que necesitemos un análisis de precios unitarios. No tan a grosso modo, depende del dueño del proyecto, pero ya tenemos que tener las bases para un diseño. Comparamos las alternativas y ya definimos una, ¿sí? Aquí ya tiene que quedarse definida la alternativa. Y énfasis en el económico, el punto ambiental y el punto social. ¿Es factible desde el punto de vista económico? ¿Es prioritario desde el punto de vista económico? En cuanto al punto de vista ambiental, es una opción que va a generar problemas ambientales, va a generar afectaciones importantes. Y desde el punto de vista social, va a servir a cuánta gente, ¿no es cierto? Va a solucionar algún problema grave para la población, etcétera. Entonces debe tener ya la selección de la mejor alternativa dentro de los estudios de factibilidad. Entonces, en esencia tenemos mayor detalle y tenemos especificaciones mucho más detalladas que la prefactibilidad. Entonces, ¿sí está claro? En la factibilidad ya está definido qué proyecto se va a querer. ¿Sí me siguen? ¿Sí o no? Ya. Y de ahí tenemos los trabajos de campo. Necesitamos ir al campo, analizar todo ya en sitio y hacer varios estudios específicos. ¿Qué estudios específicos? Análisis físico-químico y microbiológico. Calidad del agua. De esta forma yo ya puedo saber qué tipo de tratamiento necesita, ¿no? Datos de pozos y captaciones. Existen pozos, qué tan profundos son, qué características tienen, se ha identificado si es un acuífero confinado o no confinado. Hay captaciones directas, hay captaciones de rejilla, hay captaciones de rejilla de fondo, de rejilla lateral, etcétera, etcétera. Hay aprovechamientos para riego, hay aprovechamientos para electricidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a ser la línea de conducción? ¿Qué caudal se va a utilizar? ¿Cuál es el diámetro? No se olviden que el caudal va en función de la población futura, ¿no es cierto? O del uso en cuanto a riego de la cantidad de área a regar. ¿Cuáles son las longitudes de los conductos? Las cotas de los puntos importantes, las cotas de los nudos, las presiones que se va a manejar. ¿Para qué nos sirven las presiones? ¿Qué me dicen?
me dices, Manolo? Podría ser para determinar el diámetro. Exacto, ¿no es cierto? El diámetro del conducto. Y algo más importante, La velocidad. No estoy seguro ahí. bueno, la velocidad va en función del caudal y del diámetro, ¿no? El material espesor. del... Exacto, el material y el espesor del material. Perfecto. ¿Sí? Entonces esto es importantísimo. Y si es que hablamos de sistemas de aguas servidas, necesito tanque rompepresión. En algunos casos hay el riesgo de que debido a una diferencia de niveles importantes se genere un sistema tipo tanque rompepresión. En agua potable también necesito tanque rompepresión. ¿Qué es el tanque rompepresión? Simplemente si yo tengo un conducto de agua y, por ejemplo, tiene una carga de presión altísima y acá tengo una población, ¿no es cierto? Aquí está la población. Entonces, esto puede causar rotura de tubos o de accesorios en las casas. Entonces, yo puedo decir, coloco un tanque rompepresión en la mitad, de tal manera que esta carga baje, digamos, hasta por acá. Y mantengo un mejor servicio, o proveo un mejor servicio para la población. En alcantarillado puede darse ese mismo tipo de uso, ¿sí? Un ejemplo clarísimo es los tanques abiertos que están ahí abajo de la González Suárez, no sé si han visto desde la Simón Bolívar. Hay un sistema de conducción de aguas servidas, son una especie de tanques verdes. Entonces, como es una caída muy fuerte, se necesita evitar que se produzca presión en los conductos, entonces se genera un sistema tipo tanques que van bajando para evitar que se llenen los tubos, ¿sí? Y también para evitar que tengamos demasiada velocidad, porque si tengo pendientes demasiado grandes para descargas de aguas servidas, el riesgo es que los sólidos tampoco se vayan, porque el agua va tan rápido que simplemente salta por encima de los sólidos. Entonces hay que tener cuidado. Tengo aquí los tanques de almacenamiento, ¿no es cierto? ¿Dónde voy a colocar los tanques de almacenamiento? Y la regulación, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a regular los volúmenes de regulación? De tal forma que no se me embalse demasiado grande. ¿Cuáles son las dimensiones, características, cotas y niveles máximos de agua? Eso va dentro de los volúmenes de regulación. Tengo estaciones de bombeo. ¿Cuántas y dónde están? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué tuberías, qué accesorios, qué bombas se va a utilizar? Hay una planta de tratamiento. ¿Dónde está la planta de tratamiento? ¿Cómo se va a generar la red de distribución? Normalmente se dice que la mejor forma de generar una red de distribución es que esté lo más cercano al centro de gravedad de la población. Obviamente se vuelve muy difícil eso, ¿no? Entonces, ¿qué características va a tener? ¿Cómo se generan las conexiones domiciliarias? ¿No es cierto? ¿Qué diámetro se va a utilizar para conexiones domiciliarias? Es algo importante. ¿Y cómo va a variar la demanda? ¿Cuál es el día máximo? ¿Cuál es la hora máxima para la demanda? De tal forma que eso esté de la mano con la regulación de volúmenes. Y ya ejecutamos planos. Tenemos planimetría y tenemos perfiles. En esencia ya vamos generando planos varios dentro del proyecto. Y con eso la factibilidad técnica, que significa, desde el punto de vista técnico, con estos estudios, ¿vale la pena? ¿Debo generar cambios? Todo eso debe ser ya concluido dentro del estudio de factibilidad. ¿Sí me sigue? Ya con la factibilidad terminada, nosotros debemos hacer un análisis o estudios ya definitivos, estudios y diseños definitivos. Ya tenemos diseños técnicos definitivos
¿sí? Diseño hidrológico, si es que es necesario diseños estructurales, diseño de la captación, si se necesita, etcétera, etcétera. ¿Cómo se va a hacer el plan de construcción? El plan de construcción debe estar detallado el proceso constructivo. ¿Cómo se van a generar los mantenimientos? ¿Cada qué tiempo que se va a mantener? ¿Cómo va a ser la administración del proyecto? Esto ya es por parte del dueño del proyecto. Debe incluirse una memoria técnica y los diseños especiales, ¿sí? Como les decía, estructurales, hidrosanitarios, eléctricos. Debe haber normas de, memorias de cálculo, ya incluyendo normas, cuáles son los resultados de obtenidos, se incluye software. Y ya tenemos planos definitivos de construcción. O sea, aquí ya estamos listos para construir. Necesitamos un presupuesto detallado con análisis de precios unitarios, incluyendo todos los componentes, un cronograma de obra. El cronograma debe tener en cuenta también los desembolsos, ¿sí? Las especificaciones técnicas que se han tomado para todo el desarrollo del cronograma y del presupuesto, ¿no es cierto? En las especificaciones técnicas tiene que estar detallado qué tipo de materiales utilizar, las dimensiones exactas de los componentes, etcétera, etcétera. Un manual de operación y mantenimiento normalmente tiene que decir qué, cuándo y dónde. ¿Sí? Porque ya hay mantenimiento preventivo, ¿sí? Que debe hacerse. También cómo se va a generar la operación. Va a haber personas encargadas de la operación. Cómo se va a hacer la distribución de la operación. Cuántas personas se necesita para la operación. Dónde van a estar, dónde van a tener base para trabajar. El estudio ambiental ahora es completamente importante. Vamos a ver ahí clarito. Muchos proyectos ya obligan a que esté un ingeniero ambiental ahí como parte de planta. Pero realmente no se cumple mucho lo que es los componentes de estudio ambiental. Normalmente las constructoras para un poco cumplir ese requisito contratan pasantes o cosas así. Entonces no existe realmente un análisis ambiental. Solo para hacer un análisis comparativo. Dentro de el Metro de Quito, que es una de las obras más grandes que ha habido aquí en Quito, existen 4 personas enfocadas, han existido, más bien dicho, a lo largo del proyecto, 4 personas enfocadas en lo que es estudios ambientales. Imagínense la magnitud que tienen, ¿no? Todos los problemas que se han generado en el Metro de Quito y solamente hay 4 personas ahí. Hubo problemas en las descargas. Una de las situaciones que causó los daños en nitrógeno fue que se realizaron mal las descargas de tierra que hicieron por el Metro de Quito. Entonces tocó cambiar de botadero. Entonces, solo para que un poco midan a qué profundidad llega la importancia de los estudios ambientales aquí en el Ecuador. Y por último, permisos y autorizaciones. Esto ya es una parte un poco más administrativa, pero también debe ir incluida dentro de los diseños finales o definitivos. Entonces, en esencia tenemos todo completo, estudios, diseños, planos, detalles, todo completo. ¿Sí está claro hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? En esencia este es el proceso que hay que hacer, ¿no es cierto? Tenemos que generar un estudio preliminar, un estudio simple, enfocándonos en la necesidad del proyecto. Después pasamos a la prefactibilidad, en donde nosotros evaluamos las opciones, diferentes soluciones y diferentes tipos de proyecto. Vamos a la factibilidad, donde nosotros definimos un proyecto, definimos las características que va a tener, empezamos a hacer estudios, empezamos a detallar información, ya contamos con un presupuesto un poco detallado. Y finalmente vamos a los estudios de diseños definitivos, en donde nosotros ya generamos un proyecto propiamente dicho, con todas sus características, de tal forma que pueda ser construido, ¿sí?
Lo ideal es que, se dice que lo ideal es que los estudios de diseños definitivos permitan que una persona construya el proyecto o una empresa construya el proyecto sin necesidad de que le especifiquen nada extra. O sea, que se pueda entender completamente cuál es el alcance, cuál es la forma en que va a ser construido y qué requisitos deben tomarse en cuenta. Si nos vamos ya a proyectos un poco más amplios, inclusive se generan esquemas en donde se explica cuál va a ser el proceso, por ejemplo, para elaboración de sistemas estructurales, ya un poquito lejos de la hidráulica, inclusive cómo se deberían hacer los cortes de los elementos estructurales, ¿no es cierto? Entonces, todo eso puede incluir ya los diseños definitivos. Y después, en las aguas no es tan común, pero al final deberíamos tener los planos as-built, donde nosotros sabemos qué cambio se le hizo ya en la construcción al proyecto, ¿sí? Eso iría ya dentro de lo que es el desarrollo de la construcción, pero tiene que haber una previsión desde los estudios de diseños definitivos en donde se explique cómo deberán ser generados los planos as-built. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? ¿Algún comentario? Si no hay más que decir, entonces podemos quedar hasta ahí. Un buen fin de semana a todos. Nos vemos el martes con ustedes. No se olviden de mandarme los grupos de trabajo. Gracias. De acuerdo. Inge, muchas gracias. Gracias, Inge. Buen fin de semana. Inge, ¿Sí? disculpe una pregunta, ¿de cuántos son los grupos? ¿De cuántos integrantes? Dije ayer, ustedes son 20. ¿Cuántos son ustedes? Son 25 de 5. Si es que, no sé si es que hay uno que se retiró, Okay. entonces quedaría uno de 4 tal Bien, vez. gracias. Tiene que contar exactamente. Ahí me avisa Shirley, esperaría. Un buen fin de semana a todos. Inge.